Muy bien. Al principio de mes, el primer mensaje que hablamos este mes, empezamos a hablar sobre el Evangelio del Reino. Por la sencilla razón de que creo que estamos tratando de volver a revisar algunas cosas que siempre creímos que estaba todo claro, pero también creo que el tiempo pasa y las nuevas generaciones quizá no han escuchado todo lo que en su momento nosotros recibimos. También el tiempo ha cambiado, el lenguaje ha cambiado, la situación ha cambiado y algunas cosas posiblemente necesitan ser, reacondicionadas, llevadas a un mensaje actual, pero son las mismas cosas de siempre. Es decir, no vamos a estar innovando porque el Evangelio ha permanecido el mismo Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Ese es el Evangelio que seguirá estando hasta el fin de los tiempos. Así que yo hoy, ya que hablamos del Evangelio del Reino, yo les quiero hablar del otro reino, porque hay dos reinos. Uno es el reino de Dios y otro es el otro reino que en realidad no merece llamarse reino, pero vamos a decir que en las Escrituras de alguna manera se menciona como potestad, como un reinito, digamos. No es el reino de Dios, pero existe. Así que yo quisiera comenzar leyendo algunos pasajes que nos hablan acerca de ese reino. El primero se encuentra en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice así: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Otro pasaje que quiero también que nos sirva esta mañana para revisar todo esto que estamos hablando se encuentra en el capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, del versículo 1 al versículo 10. Y ahí dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo con Él. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes
la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Y finalmente, en Juan capítulo 14, versículos 30 y 31, dice Jesús: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Estas escrituras que leímos hablan de algo que se llama mundo. En diferentes formas habla de este mundo. No amen al mundo, porque nada de lo que hay en el mundo de alguna manera es lo que agrada a Dios. El mundo es la potestad, el gobierno, el lugar donde gobierna alguien que no es Dios. Y lo dice muy claro aquí. Y en ese mundo opera otro espíritu. Y Jesús, sin ningún tipo de reparo, dice: el que gobierna este mundo está aquí, pero yo no tiene poder sobre mí. Ese que gobierna este mundo no tiene poder sobre mí. Que tampoco tenga poder sobre ustedes. Así como Jesús instruyó a sus discípulos acerca del reino de Dios y la bendición de ser parte de él, también les advirtió, como estoy diciendo, sobre la existencia de otro reino, sus características y su forma de gobierno. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, ilustra por medio de alegorías, un sueño que él tuvo, no él, sino es una historia, no es una historia real, pero habla muy bien sobre la separación que hay entre el bien y el mal, entre un reino, por decir así, siguiendo el lenguaje, y otro reino, un reino de Dios y la potestad de las tinieblas. El otro reino, que como mencioné no merece llamarse reino, seduce. El reino de las tinieblas, el mundo, seduce. ¿Qué significa la palabra seducir? Que nos atrae. Contrariamente a lo que a veces pensamos, el reino de las tinieblas y quienes de alguna manera son los que lideran ese reino, no son gente que parece mala, al revés, tiene toda la apariencia de ser algo grato y son capaces de engañar, lo dice la Escritura, hábilmente aún a los hijos de Dios. ¿Saben que podemos ser engañados? Acá hay un personaje. ¿Saben cómo se llama? Nadie sabe. Es exactamente, es el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il se llama. No me hagan repetir 2 veces porque no puedo. Kim Jong-il, que es hijo de Kim Jong-il, que era el papá. Este muchacho tiene, creo que debe tener 34, 35 años, está gobernando Corea del Norte desde el 2011 y ha hecho de Corea del Norte un país que ha crecido económicamente. Hay edificios allí que son en cierta manera increíbles. Si ustedes alcanzan a ver en la foto, tiene a una criatura en sus brazos. En Corea del Norte es una dictadura feroz. No está permitido nada. Tienen permitido entrar 5.000 turistas por año, nada más,
que pueden recorrer el país, pero vigilados, con alguien al lado que les dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y si alguno de ellos, como ocurrió en algún momento hace unos años, un norteamericano que fue allí, no sé qué es lo que hizo, pero lo agarraron de las pestañas, lo tuvieron 2 años encerrado, tuvo que disculparse delante públicamente, admitir cosas que no sé qué cosas eran, y salió, y con esa condición lo dejaron volver a Estados Unidos, donde murió después de 2 o 3 meses, nadie sabe de qué. Este muchacho también tenía un hermano que podía ser su competidor, misteriosamente murió, atacado por 2 mujeres. El tío que era el segundo de su papá, y cuando murió, en un año lo agarraron también de las pestañas, se lo llevaron y lo ejecutaron. Bueno, eso es. Pero miren qué atractivo que es el hombre, ¿no? Con una criatura en sus brazos. Si ustedes ven un poquito de Corea del Norte, todo Corea del Norte está militarizado. Hay carteles de él por todos lados. Y el chico, fíjense, tiene el uniforme militar. No sé si ya tienen la bomba atómica, pero si no, están ahí. ¿No? Es atractivo, ¿eh? La gente, he visto algunos documentales, la gente llorando detrás de él, las mujeres, los chicos, los soldados. Es atractivo. Hay otro también que fue muy atractivo. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Hitler. Fíjense qué cariñoso. He visto varias fotografías de él con los chicos. Día del Niño. Lo acariciaba, mostraba su faz cordial. Millones fueron detrás de este hombre, ¿eh? Millones. No fue un accidente, fueron millones detrás de él. El pueblo lo aclamaba, los soldados lo aclamaban. Los chicos adolescentes formaban brigadas que fueron a la guerra en los últimos años cuando ya no le quedaban soldados. Este hombre, miren qué bueno que es. Y miren esta otra foto. Esto es el gueto de Varsovia. Salen los chicos con las manos en alto. Un monstruo, discúlpenme la palabra, pero atrajo a la gente, los atrajo, los sedujo y los llevó a la ruina. Así son los líderes de las potestades de las tinieblas. Aparte de estos 2 reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, no hay otro reino. Charlando con algunos el otro día, les dije, mira que solo hay 2 reinos. Y me dice, ¿no hay uno intermedio? No hay intermedio. O estás aquí o estás acá. Quienes habitan en el reino de las tinieblas tienen a veces la oportunidad de visitar el reino de la luz, el reino de Dios, y vislumbrar que hay otra forma de vivir. Se asoman viniendo de las tinieblas y de golpe se dan cuenta que hay otra forma de vivir. Algunos lo aprovechan y empiezan a pensar seriamente en cómo pueden ir a vivir allí, definitivamente. Esos son los que se convierten. Por eso nunca debemos pensar de que alguien que ha vivido muy mal no puede arrepentirse y puede entrar en el reino de Dios. Pero tiene que vislumbrar. Algunos aparecen, ¿no?, de vez en cuando entre nosotros, y de golpe su vida cambia porque entendieron lo que era vivir en otro reino, en el reino de Dios. Otros, a pocos de entrar en este reino, en esta vida diferente, no entienden todavía la necesidad de un cambio notable y eso lo muestran por su conducta. Quieren seguir siendo igual que antes. Me acuerdo
Una vez escuchaba a un sacerdote español que vivía en México y contaba que cuando sus compatriotas mexicanos, que México maneja tan mal como los argentinos o peor, no conozco México, pero así me han dicho, pero dice, cuando ellos cruzaban la frontera para Estados Unidos, manejaban que era un violín, no hacían ninguna falta, nada de nada. Volvían a México y hacían el mismo desastre de antes. Vislumbraron que había algo diferente, pero cuando vuelven atrás, vuelven a hacer lo mismo que antes. Yo me acuerdo, alguien me comentó que en un momento en Estados Unidos, no sé quién fue, a lo mejor fue alguien de acá, disculpen si lo pongo en evidencia, pero dice que estaban por la ruta y pinchó una cubierta y entonces tuvo que parar para cambiar la cubierta. Y la cubierta en varios coches allá no es la cubierta normal, yo tuve un coche así, sino es una cubierta más chica, más reducida, que es para auxilio nada más. Estaba cambiando la cubierta y viene un policía atrás y le dice, bueno, sí señor, dice, se pinchó la rueda, dice, bueno, en la próxima salida salga y cámbiela, arregle la que se pinchó. Así que cambió la cubierta, salió, pero tenía pocos kilómetros para llegar donde tenía que llegar. Y dice, no voy a bajar acá para cambiar una cubierta. Así que siguió, pasó a la salida y siguió. Al ratito tenía otro policía atrás. Y le dice, señor, usted no cambió la cubierta. Así que le hicieron una linda multa. Pero ese es otro país. Nosotros seguiríamos con esa cubierta hasta que se caiga a pedazos. Algunos entran, ven que hay una forma de vivir diferente, pero prefieren seguir viviendo igual. ¿Cómo sabemos en qué reino estamos? Porque ya quedamos, no hay reino intermedio, no hay purgatorio, hay o el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Una gran pregunta es saber, ¿dónde estoy yo? No dónde están los demás, ¿dónde estoy yo respecto a estas dos alternativas que tengo? Es fácil. Depende a qué gobierno respondemos. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién gobierna en tus actos? ¿Quién gobierna en tu vida cotidiana? En el reino de Dios, Jesús mencionó claramente que quienes pretendían vivir en el reino de Dios era muy fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hay que hacer para vivir en el reino de Dios? Es fácil, ¿eh? Muy bien, ese es mi yerno. Ah, salió, bueno, ¿qué más? ¿Cómo que salió? Ya salió. Yo acá no me salió todavía. Aquí no me salió. Bueno, ¿cómo es que me sale antes ahí? ¿Quién lo puso? Yo, aquí no salió. Ahora sí. Juan 15, 14. Bueno, te saco el elogio. Ustedes son mis amigos. Algunos dicen, oh, Jesús es mi amigo. Sí. Y Jesús dice, sí, yo soy tu amigo. Sí, con una pequeña condición. ¿Cuál es? Si haces lo que te mando. El reino de Dios se vive cumpliendo los mandamientos de Dios. La palabra mandamiento es fea, ¿eh? A nadie le gusta escuchar esa palabra hoy. Pero esa es la palabra. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. El gobierno de las tinieblas, por el contrario, ofrece aparentemente muchas libertades individuales y limitadas. Sus habitantes sienten que cada uno puede hacer lo que quiere. Cuando vos sentís un tipo libre que va a decir, yo hago lo que quiero, hay una canción famosa que tiene algunas cosas que me gustan, otras no, obviamente no estoy de acuerdo, que dice, viví a mi manera, ¿lo conocen? Frank Sinatra lo cantaba, y varios otros. Y tiene cosas interesantes, otras cosas que no estoy de acuerdo. Yo no puedo vivir a mi manera. Si quiero vivir en el reino de Dios, no puedo vivir a mi manera. ¿Se entiende eso?
Puedo hacer ciertas cosas a mi manera, puedo jugarme algunas cosas en mi fe, pero otra cosa es vivir haciendo lo que se me da la gana. Bueno, el reino, si estás en el reino de las tinieblas, vas a sentirte un tipo, un hombre o una mujer, para ser claro, totalmente libre, vas a hacer lo que quieras. Si esa es la actitud, estás viviendo en las tinieblas. Dice, dentro de esa potestad, el poder y la ostentación no son objetados, sino por el contrario, admirados y elogiados. Es muy importante saber qué ropa usás. ¿Es de marca? ¿Qué coche tenés? ¿Dónde vivís? Todo eso forma lo que sos, según esa potestad, según ese mundo. Y todos los que tienen y ostentan lo que tienen, obviamente hay casos que son muy clásicos, son los que van adelante. Los transgresores son celebrados por su audacia. Quien se atreve a desafiar las leyes naturales, poner en duda los valores esenciales de la vida y el ser humano, es puesto como ejemplo y publicitado generosamente, mientras se amordaza a los que piensan diferente. Yo me asombro a veces en ver, a veces cuando leo en internet, aparece algún comentario y cuando comentarios totalmente equivocados, pero que los publicitan mucho, y cuando, especialmente sobre el tema de la homosexualidad, etcétera, etcétera, y cuando miro quién lo firma, ¿saben quién firma varios de esas cosas? Florencia de la Vega, ¿cómo pueden dar lugar a ella y no dan lugar a otras personas que tienen una posición absolutamente contraria a esto? Y que es la que la mayoría de nosotros tenemos. Aunque todos estos ejemplos notorios de gente que hace cosas que están en el reino de las tinieblas nos permiten decir que ellos viven en el reino de las tinieblas, podemos perfectamente ser ciudadanos del reino de las tinieblas sin que se note demasiado. ¿No? Yo puedo pasar imperceptiblemente, vivo en ese reino, pero nadie se da cuenta, porque no soy demasiado famoso, no tengo demasiada notoriedad, y entonces parece que no, pero puedo estar viviendo en las tinieblas. Una pregunta que todos podemos hacernos para saber dónde estamos es la siguiente, y esta es una pregunta vital: ¿hasta qué punto estoy dispuesto a exponer mi vida delante del Señor y de mis hermanos? Esa es una pregunta vital. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a exponer mi vida? Que los demás sepan quién soy. Que los demás entiendan. No pido que me acepten, pido que sepan quién soy. No tengo una vida oculta delante del Señor ni delante de mis hermanos. Si estoy luchando con ciertas cosas, es bueno que ustedes lo sepan. Y por supuesto que Dios la sepa. Entonces, esta es la pregunta vital que dice: ¿dónde estoy viviendo? Juan, en su primera carta, de 1 Juan, capítulo 1, versículo 5, dice con mucha claridad: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. Si ustedes quieren escuchar a un discípulo de Jesús que habla con claridad, que no tiene pelos en la lengua y que no es difícil de entender, es Juan. A Pablo a veces uno lee alguna cosa, medio se le enriedan los pensamientos, porque era bastante denso en algunas cosas, muy valioso, pero era denso. Hasta Pedro dice: bueno, Pablo, lo que dice Pablo está bien, pero a lo mejor Pedro no entendía demasiado de lo que decía Pablo. Pero Juan lo entiende cualquiera. Así que el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos es sencillo. ¿Cuál es el mensaje?
¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Este es el mensaje. No hay más que esto. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, ¿qué está pasando? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Mentirosos. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces, ¿qué hay entre nosotros? Unión. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Fíjese qué fácil que es el Evangelio. El Evangelio es fácil. Dios es luz. Donde hay luz no hay tinieblas. Todo está claro. No es que todo está resuelto, eso es otra cosa. Quiere decir que todo está claro. Tengo un problema, tengo esto que resolver, pero está en luz. Nadie puede venir a decirme que no está en luz. Y como esto está en luz, el resultado, uno de los mejores resultados, ¿cuál es? Es que hay. ¿Qué hay? ¿Verdad? ¿Y qué más hay? Unión. Saben que el que vive en luz no puede tener problema con nadie. No puede tenerlo. Porque no hay nada que impida. Escúchame, vos sabés quién soy yo. Cuando alguien se casa con una chica, con un muchacho, por supuesto. ¿Cuál es lo esencial para que un matrimonio se concrete después de un noviazgo? Que se hayan conocido, que sepa quién es la otra persona. No puede ser que cuando te cases vos recién descubras que el tipo tiene mal carácter, que ella no sabe cocinar ni un huevo frito. No, eso lo tenés que saber antes. Lo tenés que saber antes, no después. Que a él no le gusta trabajar, él toca la guitarra, pero trabajar, por favor. No. Mejor que no escuche ninguna canción, pero que vea que suda y que se levanta temprano, va temprano a trabajar y se hace cargo. Eso es vivir en luz. Entonces, cuando vos vivís en luz, no hay problema poder relacionarte con todos. ¿Se entiende? Porque si tuviéramos algún problema, el Señor Jesús nos ha limpiado de todo pecado. No somos personas perfectas, somos personas perdonadas de nuestros pecados, que es totalmente diferente. ¿Se entiende? Una de las diferencias más notables, por supuesto, entre el reino de Dios y las tinieblas es justamente, en que en uno hay luz y en el otro hay oscuridad. La luz, ¿qué hace? La luz es reveladora. Nos muestra detalles, aún de las cosas que no quisiéramos ver, pero que nos ayudan a saber dónde estamos parados. En el reino de Dios, cada uno sabe quién es, sabe lo que necesita y sabe qué es lo que tiene que hacer si algunas cosas no están resueltas. Y sabe que finalmente tendrá que ponerse delante de Dios y pedir perdón de todas sus faltas para seguir adelante, que no hay otro camino. En la oscuridad sirve para ocultar. En la oscuridad todos son iguales. Y la oscuridad necesita la mentira, el engaño y el fraude para sostenerse. Quien vive en la oscuridad va a necesitar esas cosas. Cuando alguien vive en la oscuridad, permanentemente está mintiendo, tapando una cosa con otra, y cada vez se va enredando más y más y más. Yo he conocido tristes casos de personas que comienzan ocultando una relación, a veces a su esposa, a su esposo, y terminan después en una situación tan terrible, perdiendo todo, perdiendo la casa, la familia, todo, sencillamente cuando si hubieran podido arrepentirse a tiempo,
el tema se podía resolver. El reino de la oscuridad es el reino de la mentira. Por eso, Satanás, ¿qué es? El padre de la mentira. Si algo le va a enseñar a sus discípulos Satanás, es a mentir. Pero el problema es que siempre todo eso termina mal, sale mal. Todos en algún momento nos damos cuenta que no es bueno vivir en las tinieblas y que desearíamos vivir en la luz, ¿cierto? Todas las personas tienen la oportunidad de descubrir que hay algo mejor. Es la decisión también de cada uno saber si quieren salir de las tinieblas y entrar en el reino de Dios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, con nuestras fuerzas, absolutamente nada. No podemos salir de un lugar e ir al otro simplemente por portarnos bien. No lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados y aceptar que han sido perdonados por Cristo, que murió en nuestro lugar. Solo de esta manera podemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso lo dice en un pasaje muy conocido, parte de lo que enseñamos por muchos años, Colosenses 1, 13 y 14. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Cómo puedo salir de un reino e ir al otro? Yo no puedo hacer nada. Solo puedo confesar mis pecados, creer que Jesús murió por mí, para pagar todos esos pecados y ser liberado definitivamente y trasladado al reino de su Hijo. Mi pregunta que quiero dejarles a todos es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y que decidas qué quieres hacer. Es una decisión que uno toma una vez en la vida para comenzar, pero que tiene que seguir tomando todos los días. Porque algunos se apartan, se alejan del Señor. Algunos salen del reino de Dios, dan una vuelta por el reino de las tinieblas. Y no se olviden, el reino de las tinieblas seduce. No es un monstruo que se les aparece y les hace salir corriendo para el reino de Dios. No. No nos equivoquemos. Es seductor, te va a ofrecer un montón de cosas para que salgas de allí y vengas con él. Es muy claro, yo quisiera dejar muy claro este tema. Tenemos que saber que existen dos reinos y que de uno tenemos que ser sacados por Jesús y que en el otro, para vivir allí, tenemos que vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Esto es lo que hemos enseñado siempre. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no la tenemos, y si todos los que estamos aquí hemos dado ese paso para ser trasladados de un reino a otro, lo que viene después es saber cómo se vive en el reino de Dios. Y ahí vamos a tener que repasar muchas cosas de nuestra forma de vivir y de actuar. Eso es lo que en el famoso Puerta, Camino y Meta se llama el camino. Una vez que entramos, que estamos bautizados, que hemos entrado en el reino de Dios, el tema es cómo seguimos ahora. Esto no termina aquí, esto empieza aquí. ¿Soy claro? Y yo les animo a todos, repasemos nuestra vida. Si alguno tiene algo que resolver, si alguno tiene algo que abrir su corazón, no sabe cómo hacerlo, por favor, no sigan esperando, háganlo. Porque en el momento que hacemos eso, podemos sentirnos ser ciudadanos de este otro reino
que es el que todos queremos vivir. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, Pedro, ¿quieres venir a orar? Señor, en esta hora queremos agradecerte porque tu palabra es sencilla y profunda en nuestras vidas cuando realmente interpretamos y la queremos hacer nuestra, Señor. Y gracias porque el Espíritu Santo que has enviado, el maravilloso Espíritu Santo, es el que nos convence, ilumina nuestro interior hasta las zonas más profundas y nos revela qué es la vida de tu reino. Cuán distinta, Señor, cuán distinto se vive, cuántos valores cambian. Y es verdad, como tú dices, nacemos de nuevo, Señor, bajo una sola necesidad de querer vivir junto a vos. Cada día nos esperas, la gracia es infinita y yo particularmente te doy gracias porque siempre me esperaste, siempre me perdonaste y tu amor venció, quebró mi vida y pude ver tu luz, Señor. Gracias por este mensaje que este mundo debe conocer y que ha pasado primero por nuestras vidas. Te has hecho real en nosotros, Señor, y tenemos una deuda contigo que es reproducir tu persona también en la vida de otros. Señor, ayúdanos como pueblo a entender, a consagrar nuestra vida donde lo más importante de todo es la vida en tu reino, hacer tu voluntad, aprender a amarte y a entender que nada ni nadie, nada podrá separarnos de tu amor. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué lindo es estar juntos. Y como hoy tu palabra declaraba, es saber quiénes somos, a dónde vamos. Le has dado sentido a nuestra vida. Gracias, Señor. Señor, que al salir de este lugar no seamos los mismos, sino que podamos haber entendido que esto es lo más maravilloso que un ser humano puede escuchar, Señor, y vivir. Señor, queremos llevar esto a otros, compartirte, y que en definitiva no nos vean a nosotros, sino que te vean a vos a través de nuestras vidas y a través de nuestros hechos puedan conocerte, que son los tuyos, Señor. Gracias por mis hermanos, por poder verlos y compartir este tiempo. Gracias por tus siervos que siempre nos traen tu palabra fresca. Y, Señor, en esta hora aprovecho para bendecir a cada una de nuestras familias representadas en este lugar, Señor. Gracias porque somos pueblo, somos elegidos, somos tuyos, Señor, somos los redimidos y hemos sido llamados para anunciar estas buenas nuevas. Gracias, Señor. Amén.